He sido admiradora del pensamiento martiano, libertad y justicia. Martí tuvo un gran influjo en Guatemala como Guatemala lo tuvo en él. Guatemala está imbuida de todo de José Martí. Hasta nuestro himno nacional, cuando lo cantamos, está presente. José Martí viene a Guatemala, pero no es un hecho aislado. Básicamente todo arranca del 8 de abril de 1875, cuando el gobierno de Justo Rufino Barrios reconoció a la República de Cuba en armas. Básicamente no se puede entender su llegada sin ver que fue en realidad una generación luminosa la que vino y dejó una huella muy profunda en nuestro país. Vino como un extranjero, pero muy pronto era tan guatemalteco como todos, guatemalteco de corazón, y nos describe que era un hombre derroche de virtudes. Y es así como la pluma de Estrada nos habla de ese José Martí que viene a involucrarse a la sociedad guatemalteca y que en muy poco tiempo ya era parte de la misma. La breve estancia de Martí en nuestro país se remonta a 1877 y se acabó en 1878. Un marzo del 77 a un julio del 78. Ojalá esa semilla hubiera permanecido en nuestro país y que con las mieses del maíz que come todo mi pueblo se mantuviera vigente la figura de José Martí. José Martí llega aquí en lo que estamos iniciando, la llamada Revolución de 1871. Y él ingresa por el Atlántico y viene recorriendo los diferentes pueblecitos que nosotros le ponemos el apellido Acazahuastlán. Viene José Martí siguiendo todos estos pueblos. Hemos colocado bustos de nuestro apóstol José Martí en cada uno de ellos, pero viene a trabajar aquí como maestro de educación secundaria. Realmente el apóstol siente una gran afección y afición también por el pueblo guatemalteco. En aquellos momentos, bueno, todos conocen que conoció a los García Granado, conoció a José Joaquín Palma. Sería una injusticia por ser tan grande la figura de Martí sin tomar en cuenta que el primero que abre la brecha es José María Izaguirre. Él fundó la Escuela Normal y después también viene otro educador, Hildebrando Martí, que es el fundador del Instituto Nacional Central para Varones. También dentro de ellos viene de esa generación luminosa José Joaquín Palma. Estos tres cotidianamente están presentes en la educación y en la cultura guatemalteca, en la formación de la juventud, y el poema del himno nacional es algo cotidiano para nosotros. Y esto es producto de esa generación cuyo culmen es José Martí. Él se siente atraído por la reforma liberal, el hecho de que especialmente la educación ya no va a estar en manos eclesiásticas, sino que adquiere un cariz diferente. Y es muy conocido que Martí empieza por reconocerse que en Guatemala se hace maestro, que lo hace creador a él. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque la experiencia que él asume como formador dentro de este grupo de cubanos hace de que en un momento dado sistematice sus ideas. De esta manera, Martí va a vincularse con la docencia
historia de la filosofía, la literatura, cátedras brindadas en la escuela normal, también sus cursos de historia de la literatura en la Universidad de San Carlos. Todo esto hay que sumarle cómo la intelectualidad guatemalteca le va a reconocer los méritos. Vicepresidente de la Sociedad El Porvenir, una de las más importantes asociaciones de los intelectuales de vanguardia en Guatemala. Martín, vicepresidente. Y no vamos a olvidar también aquella noche en la escuela normal, donde se encontraba Martín Barrundia, el doctor Lorenzo Montúfar, bastiones de la Revolución del 71, quienes hablaban de estos proyectos revolucionarios. Y Martí pide la palabra y habla de la literatura y de la revolución. Al terminar, no acababan los aplausos. Inmediatamente los concurrentes le llaman el doctor Torrente. Será el apodo, el mote que le dará Guatemala, reconociendo precisamente ese don de la palabra en esta ocasión tan particular. José Martí llega a dar clases al Instituto Central para Varones, que viene a ser también uno de los que toman todo el proyecto político educativo que se dio en la Revolución de 1871 de Justo Rufino Barrios. Este es el escenario donde viene José Martí. Luego después pasa a la Central de Normal para Varones, al Magisterio Nacional. Y ahí empiezan a tomar un lema de él, donde decía: la patria es ara, no pedestal. Y ahí José Martí empieza lo que vamos a denominar el aula abierta. Para la revolución del 20 de octubre de 1944, el primer decreto de autonomía se da el 1 de diciembre de 1944. Y ahí ya se empieza a plantear los lemas de José Martí en la autonomía, indicándonos que la única forma de no ser esclavos es a través de la educación. La libertad, pero la libertad en la cátedra misma. Y es así como actualmente la Universidad de San Carlos de Guatemala, uno de los apóstoles principales e ideólogos de nuestro pensamiento es José Martí. A José Martí se le recuerda por la Niña de Guatemala, una leyenda que se creó alrededor de su inmensa figura, pero quisiéramos recordarlo más por esa idea que él tenía, que la libertad en todo sentido era lo que debería prevalecer en el mundo de entonces, en el mundo después, en el mundo de ahora y en el mundo futuro. De su recorrido por esta nueva Guatemala de la Asunción, Martí visitará a través de la presentación que le hacen los amigos del expresidente de la República y caudillo de la gesta de 1871, el general Miguel García Granados. Se le abre la casa de una de las familias entonces más señoriales de Guatemala, y va también en una ocasión que se celebraba un carnaval, una fiesta de disfraces, donde la hija menor de don Miguel García Granados, María, estaba vestida de Cleopatra. Conoce a Martí y desde ese momento va a enamorarse de él, porque a partir de entonces, cuando está lejos de Martí, estará en depresión. Cuando tiene noticias de él o que él llegará, ella entra en alegría. Nunca se había conocido a ella un novio o un pretendiente. Entonces ella siente algo muy especial por
Martí. Por eso el propio Martí decide no visitar o frecuentar más la casa de García Granados, sabiendo que la niña entraba en depresión o que se estaba enamorando mucho de él. Ella será después de muerta la niña de Guatemala, cuando Martí incluso afirma que todos dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor. Entonces aquí es muy importante este episodio en la vida martiana, porque vamos a encontrar también un gesto de caballerosidad y amistad. Fue formado en la España del tiempo de Emilio Castelar, entonces florecen en él las ideas muy especiales y le llegan a través de Félix Varela, que enseñó a pensar a los cubanos. Entonces la posición de Martí como dirigente político y como ideólogo revolucionario es característico de la formación masónica que él tuvo. Fue iniciado en España a partir de 1870 y tanto y llegó hasta el grado 18. Mientras él estuvo en nuestro país no existían las logias masónicas. Él fue un paladín de la libertad y además de eso era fraternalmente humano y sencillamente mantenía una serie de principios. Las ideas libertarias de Martí nacieron con él y lo tuvimos en Guatemala cuando el gobierno portillista de México ya no estuvo él de acuerdo con esas ideas porque estaba viviendo en México, alejado de su Cuba, y de México vino a Guatemala. Y miren pues lo que es la historia. Vino recomendado a uno de los presidentes considerado uno de los tiranos del país, pero que en realidad también tenía ideas modernistas para nuestra patria, pero absolutistas, como muchos de los que tratan de mejorar el destino de los pueblos con la modernidad a su nivel, porque era el siglo de 1877 cuando él llegó, y vino con una recomendación de Justo Rufino Barrios. Y puedo citarle muchas de sus frases, porque él dijo, la patria es ara y no pedestal. Y también dijo, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y el ideario político es inmenso. Empieza a crear en él ya un malestar que ya no era lo mismo con la ideología que le había entrado a nuestro país, al que él encontró como que si fuera un campo fértil para dejar su semilla. Y así vino la idea de dejarnos de nuevo. Guatemala es un país sin héroes y sin heroínas. Estamos urgidos de héroes. Cuba tiene esa ventaja, que tiene un héroe a quien seguir, que les da con su propia vida en el campo de batalla, en Entre Ríos, con su ejemplo. Dice, él no era un militar, pero se pone en primera línea y es el primero en caer. Entonces es la coherencia, son los héroes los que nos guían, nos inspiran, y nosotros no tenemos eso. Y si ya en México el maestro se había hecho a la idea del perfil del indio latinoamericano, indiscutiblemente Guatemala le perfeccionó ese perfil. México, con su inmensa población, no le hubiera permitido al maestro, al gran apóstol de la libertad, abarcar ese perfil como lo logró en Guatemala. Guatemala, con su pequeña población de entonces, le permitió a él estar en la verdadera masa indígena latinoamericana. En la Universidad de San Carlos tenemos un aula abierta, similar a como se hace en la Universidad Nacional de Costa Rica, que es el aula abierta de la obra de José Martí. Ahí se lee cada año la obra de nuestro prócer, la obra de la persona que nos enseñó que debemos de ser independientes y ser libres para poder ser creadores. Actualmente, la Universidad de San Carlos, juntamente con la Embajada del Pueblo y el gobierno cubano,
hemos estado colaborando y desarrollando en todo lo que llamamos las jornadas de José Martí. En estos momentos estamos también ahorita en la editorial universitaria de la San Carlos, en la programación de un libro sobre la vida y la obra del gran apóstol y creador de tantas partes de Guatemala, el maestro José Martí. El pensamiento que él tenía de libertad y justicia, que es lo que a mí más me entusiasma, que es lo que a mí más me enamora de él. Yo me enamoro de él porque él también era periodista y como periodista yo lo admiro. Entonces, con el entusiasmo de muchos, hacemos una convocatoria para que se forme la Asociación Cultural José Martí. Todos los que estamos en esta asociación somos grandes admiradores de José Martí, maestro, periodista. Y por lo tanto, entonces, hacemos una asamblea, se organiza la Asociación Cultural José Martí, y a todo esto empieza a caminar con el trabajo en la Avenida de las Américas, donde se construye el Jardín José Martí. Queremos que el pensamiento martiano no muera y queremos seguir haciendo cosas más importantes, más interesantes, a efecto de que el pensamiento martiano no se quede solo aquí, se vaya a todo el mundo. Nos unen muchos lazos a Cuba y a Guatemala. Si nosotros vemos las obras completas del apóstol, vemos que él prácticamente en tan pocos años, en 42 años, abarcó casi todo. Es difícil no encontrar una referencia a un tema político, a un tema económico, a un tema social, a un tema cultural, a un tema poético, a un tema periodístico, a un tema diplomático que el apóstol no hubiese tocado, y sobre todo un tema revolucionario y social que era la esencia de su pensamiento político. Entonces creo que realmente la proyección de hoy día, y recuerdo que Martí, cuando se marchaba de Guatemala hacia Cuba de nuevo, él recordaba con mucho cariño a Guatemala, y él, con otras palabras, pero en la esencia de que hubiera querido que en el futuro estas posibilidades que él había tenido de haber sido tan bien acogido y apreciado en Guatemala, que se revirtiera en esa solidaridad y ese sentimiento y esa hermandad entre Cuba y Guatemala en el futuro, que es lo que realmente sucede hoy día. Es decir, ya a partir del año 98, todos ustedes conocen que se produjo el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Guatemala. Las brigadas médicas cubanas vinieron cuando los acontecimientos del MISH, estuvieron acá también cuando el Pacaya, cuando el STAN. Por aquí han pasado más de 4.000 médicos guerreros cubanos, millones de consultas, miles de operaciones, y creo que este es parte de ese reflejo de tanto sentimiento que tenía Martí hacia el pueblo guatemalteco, que se da a través de esta forma, de esta cooperación desinteresada médica, esta cooperación humana. Que ahí, en donde él llegue, todos lo imitemos, todos tengamos siempre como estandarte a José Martí.